Todos tenemos una rutina. Dormimos, despertamos, comemos y nos informamos. En fin, estamos constantemente envueltos en actividades. En esta rutina, siempre hay tiempo para ver la tele o ir al cine. Los medios nos persiguen, creando personajes que nos intrigan, emocionan y conmueven. El universo audiovisual es una fábrica de sueños. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, haber llorado o reído frente a la tele? ¿O aún lo hace? ¿Quién escuchando la banda sonora de una película no ha querido vivir la historia de sus personajes? Esos programas de televisión nos envuelven tanto que a veces es difícil separar la realidad de la ficción. Este es un programa más de capacitación adventista PAC.com, una iniciativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para mejorar la comunicación en todo nivel de la Iglesia. Y el tema de hoy es producción de películas, hechos para reír, llorar, reflexionar y contar una historia. Las películas nos hacen sentir muchas sensaciones y emociones en pocos instantes. Con una duración de 120 minutos, las historias nos envuelven con sus personajes, con sus locaciones, con la música. En fin, vibramos, nos alegramos, nos emocionamos. Así son las películas, imagen y sonido juntos, que nos proporcionan una inmersión completa de la historia que está siendo contada. ¿Cuál es la mejor película que viste? He visto Rambo y... Crepúsculo. ¿Cómo es que se llama? No recuerdo. American Pie. Estaban pasando... Es que no me viene el nombre a la cabeza. Mi favorita es Laguna Azul. Luz, cámara, acción. 3 palabras que caracterizan el grabar un filme. Pero si crees que hacer una producción cinematográfica se resume en una buena luz, una cámara de calidad y a la interpretación de los actores, tú no sabes el resto de la historia. Para conseguir una gran cantidad de espectadores, el arte del cine ha sido estudiado por 110 años, conmoviendo a las personas, transformando sociedades y sus costumbres. Grabado en diferentes estudios, los grandes productores cinematográficos consiguen llegar a la vida de los espectadores. Una buena historia, la mejor música y un poco de tecnología es la receta para una película que marcará las generaciones. ¿Qué es lo que más te gusta ver? ¿Programas de televisión? ¿Películas? ¿Series? ¿Cuál es la preferencia? Yo veo más películas y prefiero una película de buena calidad porque ahora, con la posibilidad de bajar películas de internet, la gente baja más películas de mala calidad o las graban en el cine. Pues yo prefiero las series, y aunque no lo quieras, hay una continuidad. Tú sigues la historia, tienes un tipo de motivación, siempre están creando qué va a pasar en el próximo capítulo y esperas qué pasará. Yo también prefiero las series, hay unas que son muy interesantes. Una que me gusta es House. Cuenta historias parecidas a la realidad. También hay otra serie que se llama Lie to Me. Me gusta, es interesante. Esas series que parecen reales son más interesantes. Las series tienen inicio, medio y fin. Continúa y continúa y yo adoro ver series. Cada tarde separo un tiempo para ver una serie y si no soy feliz. Depende mucho de la intensidad de la historia y la producción porque las series a veces terminan siendo lo mismo. Las películas, en cambio, una buena película siempre te deja queriendo más. Es verdad que las series tienen continuidad y es diferente de una película que dura 1 hora o 2 horas. Algunas un poco más, pero generalmente eso duran y terminan. ¿Cuándo termina una serie después de 10 temporadas, 14 temporadas? ¿Qué pasa? ¿No sienten un vacío? Yo veía Friends y después se acabó en la 10ª temporada y después no vi más.
Yo creo que por más que acabe, siempre va a haber una serie que empezarás a ver. Da un vacío y tú quedas, ¿y ahora qué voy a hacer? Se acabó. La verdad, yo sentí ese vacío en el corazón cuando veía la serie Greek, que son 3 temporadas, y vi las 3 temporadas en 3 semanas. Cuando se acabó, yo pensaba, oh Dios, ¿qué voy a hacer? Me sentí como que iba a extrañar a los personajes, ¿sabes? Cuando veo las series me quedo como traumatizado. Porque cuando vi Lost, yo estaba esperando que dieran las respuestas de algunas cosas. Vi como 6 temporadas, no recuerdo bien. Yo vi todas. Y al final yo no entendí nada. El final de las series a veces decepciona mucho. A veces decimos, vaya, una película es 1 hora y media. Pasé 1 hora y media viéndola, o sea que perdí 1 hora y media en la serie por muchos días. En este programa vamos a hablar con 3 profesionales envueltos en el proceso de una producción de video. Lo que pasa en el proceso lo puedes ver en este programa. Todos han trabajado como directores, productores, trabajaron como editores y vamos a conversar un poco con ellos. Está con nosotros aquí Matthew Siqueira. Y también aquí 2 profesionales que están directamente envueltos en la producción de esta serie de programas y pueden ver sus nombres en los créditos. Por ejemplo, Tuyo Acosta. Y Gabriel Ferreira. Podemos comenzar conversando sobre un guión para una buena producción. ¿Cuán importante es el guión? El guión es donde vas la primera vez, paras y piensas sobre la idea, ya que puedes tener mucho dinero, pero si tienes un buen guión o uno malo, hace una gran diferencia. Puedes tener mucho dinero y tener un guión horrible, o puedes tener un guión que se puede hacer de acuerdo a tu presupuesto. Y con eso puedes hacer algo increíble. Ahora, muchas veces el guión es el que nos muestra el dinero, ¿no? Tú presentas el guión y ahí las cosas pueden gustar o no, o pueden invertir o no en tu producción. Tú traes el guión, pones todo en el papel y tú luego presento ese preproyecto a las personas y ves si les interesa y quieren ayudarte. El guión para mí es un mapa. Todo está ahí. A veces cambias unas cositas, a veces cambias aquí o acá, pero tú sigues lo que está ahí. No solo tú, todas las personas, los camarógrafos, los actores, el sonidista, todo el mundo sigue lo que está en el guión. Así que el guión es la base. Para hacer exitosa tu producción, entonces, sin un guión no se puede, es necesario tenerlo. Cada página del guión corresponde a 1 minuto de la película. Usualmente, un guión contiene un encabezamiento de la escena, con información acerca de la grabación, si será en interior o en exterior, el lugar o la locación, como llamamos, y el tiempo, que puede ser escrito como día, noche o inclusive la hora exacta. Una descripción visual también es parte del guión, es decir, aquello que tú ves y oyes en la escena de un filme. Y finalmente, los diálogos, que son las líneas, la narración de cada personaje. Tennyson, ¿cuál es el secreto para que la gente haga un buen guión? Y hablando de proyectos que tengan un guión cristiano, ¿cómo podemos hacer un guión cristiano que habla de Dios, de la Biblia, pueda conseguir llegar a todo el público? Yo creo que para tener un buen guión tienes que ser un buen escritor. Bueno, después de eso tienes que trabajar con argumentos. Yo creo que si tienes un guión sin un buen argumento, no tienes un buen filme. ¿Qué es el argumento? Un argumento es la síntesis de lo que quieres relatar. Es un resumen de lo que quieres transmitir, de lo que quieres probar. A través de un filme o a través de palabras o de otras cosas. Nosotros como iglesia tenemos tantos argumentos que se pueden comunicar, tantas verdades interesantes. ¿Tú sabes cuál es la necesidad más grande del hombre hoy? Tú puedes decir, Jesús. Y yo estoy de acuerdo, pero piensa conmigo. ¿De qué te sirve tener a Jesús si no tienes tiempo para Él? El corre-corre, el estrés del día a día, todo eso nos sofoca constantemente. Apuesto a que te detuviste a pensar, mi Dios, como el tiempo pasa rápido. Todos lo sabemos. Cuando nos paramos para hacer este comercial, nos acordamos de ti.
que muchas veces no tienes tiempo para ti ni para Dios. Por eso separamos 10 segundos para que te detengas, esperes un momento, habla con Dios y escucha. Disfrútalo. Dios dio un leve susurro. 2 Reyes, 19:12. Entonces no sirve que yo piense en el encuadramiento de cámara, la banda sonora, pues lo que necesito es un buen argumento para luego pensar en la parte técnica. Exactamente. Yo pienso así. Las cosas técnicas son importantes, pero si tienes un guión débil en argumento, débil en palabras, débil en razón de existir, yo creo que ese filme no va para ningún lado. La importancia de la televisión en la propagación del Evangelio da la certeza que nosotros estamos cumpliendo la misión profética de la Iglesia. Creo que hay lugares donde los folletos no llegan, donde la educación adventista no es accesible o un hospital no recibe a un paciente, porque hay personas que no entran en contacto con ese tipo de contacto de la Iglesia adventista. Por eso llegó TV Novo Tempo. Yo creo sin dudas que un medio de comunicación como la televisión reforzará la precipitación del regreso de Jesús, porque le llega ahí, al espectador, dentro de su casa. Ellos están desprotegidos de prejuicios para recibir por la televisión el mensaje del regreso de Cristo. Luego de la fase del desarrollo de la idea y la producción del guión, es necesario pasar a la fase de la preproducción del filme. Esa fase es el planeamiento de cómo será ejecutada la idea. En esa fase, todo lo que es necesario para la producción de un filme es establecido independientemente del género. Para hablar de producción de un filme o producción de televisión, vamos a ver una grabación de TV Novo Tempo. Está haciendo ahora la grabación de un programa llamado Código Abierto. Y vamos a hablar con la directora y productora de ese programa, Celia Gracie, o Celiña, como es conocida en el medio. Queremos conversar un poco sobre el proceso que envuelve la producción para la grabación de televisión o producción de un filme, o un programa de televisión normalmente. Sabemos que en ese momento de la producción es dividido en 3. La preproducción, la producción y la postproducción. Tú me asustas con tanto. Si tenemos 1 hora de programa, vamos a comenzar. Pero la preproducción lo dice todo en el nombre. Es lo que hacemos antes de que comience la producción. Si tienes una preproducción muy bien ejecutada, ¿te va a facilitar la vida en el momento de la producción? Después de estar listo el guión, lo correcto sería preparar el guión técnico, donde tú vas a anotar todos los detalles de tu trabajo de grabación. Ahora, si vas a necesitar de locaciones especiales, como lugares especiales, si vas a comprar o alquilar equipos, si necesitarás contratar personas, actores, extras, cuántos y de qué tipo deben ser, el vestuario, qué se va a utilizar. Además de eso, en el guión técnico se colocan todos los detalles del encuadre de cámara o el movimiento de cámara. Puedes ver si necesitas un dolly o una grúa, tantas cosas, alimentación del equipo, el equipo que opera el equipo, una persona con un asistente, ¿será capaz de hacerlo todo o si necesito más gente? El sonido, son muchos los detalles. En la preproducción se contrata al equipo técnico, la definición de quiénes serán los distribuidores y la definición de los patrocinadores, los últimos retoques del guión y también la elaboración del proyecto de arte que define lo visual del filme. También se escoge el material de escena y la definición de las locaciones para el filme. ¿Quién será invitado? ¿Cómo van a llegar? ¿Si pasarán la noche? ¿Si van a comer? A veces se necesita darles de comer, ¿verdad, Wagner? Pues todo eso, desde el agua que beben hasta las cosas que van a necesitar, quien los recogerá, toda la logística. Eso ocurre en la preproducción. A veces tenemos un argumento, una idea y se necesita una ayuda técnica para mostrar eso a el espectador. ¿Cómo manejas algunos problemas con el presupuesto? Siempre tenemos una idea y a veces no lo hacemos porque tenemos poco presupuesto. ¿La creatividad puede hacer la diferencia en ese momento? Por supuesto. Tenemos muchos ejemplos de videos y filmes que fueron hechos con un pequeño presupuesto y fueron muy exitosos. Por ejemplo, esos sitios de video como YouTube y otros tienen
una cantidad enorme de videos con mucha audiencia. Videos grabados con teléfonos, con una cámara normal, en un momento de una catástrofe natural o de un accidente. ¿Qué presupuesto tiene? Ninguno. Básicamente, ninguno. Ellos solo tienen una herramienta tecnológica en sus manos. Ahora, volviendo al tema del argumento. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el secreto del éxito de esos videos? Es el argumento. Es el tema que llama mucho la atención. Usualmente son reales. Si llegas a un costo que es más de lo que imaginaste, ¿qué gastarías? ¿Qué haces? Lo solucionas. Buscas patrocinio, buscas apoyo. Si tú no consigues patrocinio o apoyo, entonces tú te tienes que adaptar al presupuesto y tendrás que cortar aquí, cortar allá. Ya que tenemos la mejor calidad, debemos ser atractivos como televisión, porque te guste o no, el mundo se mueve hoy por la imagen. Las personas son cada vez más exigentes con la calidad de la imagen, con el color, el escenario, con la tranquilidad visual de la belleza de una imagen. Por eso hemos estado buscando profesionales graduados de periodismo, publicidad, en televisión y radio para que ellos puedan contribuir con la calidad del contenido, pero siempre de acuerdo a la imagen placentera de una calidad visual muy alta y con presentadores que puedan comunicar la esperanza del regreso de Jesús. Quien decida producir un filme debe tener espíritu de liderazgo, designando tareas a cada persona. Cuanto más pequeño el equipo, más papeles cada uno debe asumir, volviéndolo más difícil para todo el equipo. Lo ideal es tener el debido número para que el trabajo no sea pesado para nadie, y así cada uno pueda desempeñar mejor sus funciones en el set de filmación. En la producción de un filme existe un núcleo de dirección. El director es el encargado general del estudio. Sus subordinados directos son el asistente de dirección, de elenco y el continuista, quien lleva la continuidad de los cortes para que, por ejemplo, un personaje que usa anteojos no aparezca sin ellos al retomar en otra escena. Existe también un centro de sonido, en el que el ingeniero de sonido controla la grabación de los diálogos, ambiente y de los efectos especiales. El del centro de arte es responsable de lo visual del filme. En ese centro trabaja el asistente de dirección de arte, maquilladores, vestuario y coordinadores de construcción, que son aquellos que construyen el escenario, y utileros, los responsables de utilería en el set. Si pudieras trabajar en un filme, ¿en cuál sería? Hombre lobo. Efectos especiales. Representando los tiempos de Jesús, Jesús en la antigüedad. A mí me gustaría trabajar como actor. Ahora una pregunta. ¿Quién aquí ha visto filmes o series o programas de televisión hasta el fin? Hasta que aparece el último crédito. Yo veo películas hasta los créditos porque a veces me gusta ver quién produce, las personas que son parte del filme o la banda sonora al final. Y a veces en los filmes de Marvel, por ejemplo, hay escenas al final. Entonces espero hasta el final para si tiene alguna cosa o aparece el símbolo de la Warner hasta que se acaba por completo. ¿Y a ti te interesa saber qué hizo cada persona, cada nombre que sale en los créditos es responsable de hacer qué en la producción? Sí, me interesa porque cada vez que voy a ver un filme nuevo, yo digo, vi una película de tal director con tal equipo y me interesa más. Entonces busco otro filme nuevo que vaya a salir con el mismo equipo. Entonces ya sé que ese filme me va a gustar más que todos. Las funciones pueden ser divididas en grupos o centros, de fotografía, de producción y elenco. Profesionales como el director de fotografía, operador de cámara, editores, escenógrafos, equipo técnico de audio y de video. Están relacionados con la imagen. El centro de producción, donde ocurre toda la logística del filme, será definido el cronograma de filmación, la negociación con distribuidores, contrataciones, las compras necesarias, en fin. La producción cuida de varios detalles, y son varios los profesionales que tú nunca ves en un filme o en la televisión. Pero el elenco, eso sí, son los profesionales que tú ves: actores, presentadores, modelos y extras. Vamos a hablar de la preproducción. El guión es parte de la preproducción. ¿Cuál es la importancia de eso para tener un producto final interesante, que sea un buen momento de producción, que sea un momento tranquilo también, sin muchas novedades?
Mucha gente piensa que hacer un video es sacar una cámara, llevarla a un lugar. Que pase el camión en el momento que tú quieras. La persona llegue a tiempo y con las líneas memorizadas. Y así funcionará bien. Pero nadie imagina que para hacer eso tiene que estar todo programado y hacer un trabajo enorme antes de comenzar a filmar. Si no haces todo ese trabajo, terminas perdiendo tiempo. En la preproducción tú usas el guión como un mapa, pero en el momento el guión es solo un mapa de ideas con los objetos, las cámaras, el equipo necesario. En la preproducción tú tomas el guión y con él preparas todo el equipo, la gente, el material técnico y el material humano. La gente que necesitas, actores también, para organizar el día de la producción. Gabriel, vamos a hablar un poco sobre tecnología, que está conectado directamente con ese proceso de producción audiovisual. ¿Cuál es la diferencia de un aparato tecnológico sorprendente y una gran idea? En realidad, en la preproducción y en el guión, como ellos dijeron, van a estar conectados en ideas. Así que si quieres hacer un efecto especial, tienes que saber si existe la herramienta para hacerlo. O a veces tienes una idea, pero ni siquiera sabes que los recursos existen. Luego descubres si la tecnología te permitirá hacerlo. ¿Alguna vez han tenido una idea y pensaron, no podré hacerlo por falta de tecnología o por falta de presupuesto no haré uso de la tecnología en la producción? Todo el tiempo. Tenemos muchas ideas guardadas debido a la falta de presupuesto. Por falta de tecnología. No, porque lo que yo hago es que tengo primero la idea y luego converso con el técnico para ver si existe la tecnología. Por eso es buena la comunicación. En el proceso de la preproducción también se escoge el elenco. Se necesita el elenco de una producción. Eso es necesario. Quiero que nos hables un poco de eso. ¿Alguna experiencia importante que tuviste escogiendo a la persona correcta para participar en esa producción? El elenco. Eso es la cosa más importante. La parte más importante. A veces, como técnicos, la gente se preocupa más de un mayor equipo, mejores micrófonos, o la mejor locación, el mejor presupuesto. Y yo también pienso en eso. Pienso que es importante. Pero hay que considerar que las personas son lo más importante. La gente es lo más importante. Debemos escoger el elenco muy bien. Cuando todo ha sido revisado por cada nivel de la producción, la otra fase ahora, poner todo en práctica. Todo. Lo que fue definido en el periodo de preproducción. Cuando la filmación comienza a rodar, la atención debe ser extrema en cada escena que está siendo grabada. Atención al escenario, al vestuario, al equipo, al contenido, desde acción hasta... ¡Corten! ¿Podrías hablar tú, Yu, sobre una experiencia en la que la preproducción fue muy buena y marcó la diferencia en el proceso de producción y algún momento que fue diferente, falló la preproducción y tuviste un grave problema? Yo soy bien detallista. Lo que hago es ir un día antes y arreglo las luces como quiero y luego pongo al actor con el vestuario para ver si la ropa va con las luces, si tienes el color que quieres que salga en el monitor. De ahí empiezas a pensar que nada tiene sentido, que estás exagerando. Pero yo hice un video para el cuarteto, está escrito que se llamaba Benjamin y Edgar llevaba puesta una chaqueta gris y se grabó todo. Y luego me di cuenta en la grabación y dije, ¿y ahora su chaqueta se tornó morada? Creo que casi rosa, así que tuve que hacer una máscara. Todas las veces que él salía tuve que borrar el morado y pintar la chaqueta de nuevo de gris. Así que ese error que cometí en la preproducción me costó 3 semanas de arreglar cuadro por cuadro. La mayoría de las veces la preproducción funciona bien. ¿Cuál es la audiencia de la TV? Yo te lo voy a decir que de acuerdo con la Biblia, ir y predicar el Evangelio a cada nación, a las tribus y al resto, el público al que se dirige Novo Tempo TV son todos. Así que quiero que pasen conmigo los desafíos que enfrentamos. Lo que haces es que tomas todo ese público y lo colocas como el objetivo de TV Novo Tempo. No es fácil, pero sabemos que si ponemos nuestro corazón en manos de Dios, nos bendice. Hoy presentamos aquí más de 30 programas diferentes para llegar a públicos diferentes, pero creemos que nadie debe ser dejado fuera. Cuando
cuando el objetivo es llegar a través de Novo Tempo a la gente de todo el mundo. La producción es lo que va a pasar durante la grabación. Es la cámara grabando. Exactamente, luces prendidas, cámara grabando, y de ahí ya definido en la preproducción también el guión. O sea que es lo que vamos a hacer con él. Y cuando la cámara graba, ya sabes quién es el presentador, ya sabes qué va a pasar, qué se va a decir, los temas de qué se van a hablar. El guión ya está listo. Así que se graba y se corta y se para en un buen momento. En el proceso de producción, a veces tienes que llevar un vaso de agua o debes traer o algo de picar. Para algunos esto no es importante, pero a veces esos pequeños detalles hacen una gran diferencia en ese proceso. Pues de hecho es esencial. Sin eso, nada pasaría. Entonces, lo que haces en ese momento, tú lo puedes ver, tú lo observas. La persona está viendo ese momento que hay luces prendidas aquí, luces en el equipo, tienes una TV aquí con un logo, o sea, no es menos, es todo, es esencial, ¿sí? Estás sentado en una silla que no apareció aquí de repente. Alguien la puso. Alguien la puso, entonces eso es más que esencial. Sin eso, sin los productores, sin esa gente, sin las cámaras, nada sirve. Las cámaras están aquí, los técnicos están aquí. Alguien trajo un cable y lo conectó. Todo es esencial. Un programa tan grande, tantos días grabando. Todo el mundo está cansado. En la etapa de producción, los primeros arreglos de la banda sonora comienza a darse. La música escogida está ligada a una escena. Ellos deben combinarla de forma que cause reacciones esperadas, como por ejemplo, alegría, tristeza, orgullo o rabia. ¿Y cómo es que se actualizan? ¿Salió un filme nuevo, nueva serie, nueva temporada? ¿Cómo encuentran esa información? ¿Les interesa o no ver televisión? Cuando oigo hablar que saldrá un filme nuevo, la primera cosa que hago es ir a YouTube. Ahí voy a ver los avances de los filmes. Mark! This is our time. I believe I deserve some recognition from this board. I'm sorry? Yes. I don't understand. Which part? ¿Un buen avance es garantía de un buen filme? No, no lo es. Pero es que un mal avance ya lo dice todo. ¿Ustedes compran productos de un filme, una serie o de programas de televisión, como la música, jarros, camisetas, adhesivos, todos esos productos que se venden? La banda sonora usualmente la bajo para poder escucharla después, especialmente de films que tengan mucha música, que tengan más relación con la música. También me gusta mucho comprar libros y leerlos porque así puedo encontrar más detalles y yo encuentro que eso a veces hace que el film sea más interesante. Más interesante, o a veces da un poco de gracia cuando ves los detalles que son tan impresionantes y te acaba gustando más toda la historia. Luego de largas horas de grabación que duran varios días, llegó la hora de partir a la fase de la finalización del filme. Y la llamamos la postproducción. En la postproducción, una de las cosas que pasan es que tomamos todas las cintas de filme y la primera cosa que hacemos es lo que nosotros llamamos el decoupage. ¿Qué es el decoupage para los que no trabajan en televisión? Son horas y horas de ver la película y definir con qué se queda el editor, dónde comienza y termina cada línea y todo eso. Y aquel guión inicial se convierte en un guión final de edición. Exacto. Después de ese proceso de decoupage. Ahí es cuando tenemos un guión de edición o un mapa de edición. Y de ahí va para edición. Después de editar, varias cosas que pasan antes de que el televidente lo vea en la tele. En la postproducción, el material que fue producido es editado. Antes de hacer el decoupage, en donde todo lo filmado es seleccionado, para así encajar mejor en el guión que se transforma en guión de edición. Aquí, el guión puede sufrir alteraciones, pero se necesita cuidado para que el guión no pierda el propósito inicial. Gabriel, hablando de postproducción, tú has estado muchas veces envuelto en este proceso y durante la producción hay muchas variables como el clima, presupuesto y todo ese proceso.
hasta las cosas que debieron pasar en la preproducción. Ahí se piensa así. No, lo haremos así. Lo podemos arreglar al momento de editar. Y lo hacemos así. Es un problema difícil de enfrentar porque las personas creen que en la postproducción todo se va a resolver. Pues de hecho se puede arreglar lo que se puede. Cosas que estarán mal luego no se pueden arreglar en la postproducción, pero algunas cosas se pueden arreglar. Los colores, como Tuyo dijo, muchos problemas de colores. La iluminación se puede arreglar un poco, sí. Es en el momento de la postproducción que pensamos en promocionar el material. Pósters, folletos, anuncios, artículos, videos promocionales, todas las técnicas de comunicación pueden y deben ser usadas para que el material se torne conocido y esperado. ¿De qué sirve tener una buena producción si nadie la va a ver? Celiña, ¿cuál ha sido la producción que más te ha dado trabajo hasta hoy? No sé, es difícil recordar, porque para mí nada es trabajo. Yo adoro lo que hago. Y sí hubo unos que te exigen un poco más por la cantidad de gente envuelta. Por ejemplo, El deseado de todas las gentes, que tenía un coro de 400 personas, y también Robson Fonseca, que es una producción que amo y la llevo cerca del corazón, porque hubo muchas cosas diferentes. Muchas cosas lindas me pasaron, pero dieron bastante trabajo, pero siempre es gratificante por la misión. El último DVD que grabamos de Arautos, preparamos una gran atmósfera para el testimonio de la vida de Oseas. Y cuando su padre subió a la rampa, en el lugar donde estaba grabando el DVD, y él vio a su padre, la gente lloró mucho. Luego de todo eso que hablamos sobre cómo producir un filme, una cosa debes de entender. Los filmes tienen el poder de conmover, disgustar y también influenciar a las personas. Los filmes causan varias emociones, en públicos totalmente distintos, y por eso pueden y deben ser usadas como una gran herramienta de evangelización que debe ser cada vez más explorada por los comunicadores adventistas. Quiero hacerte una pregunta. La gente que nunca trabajó en producción de video no consigue entender muy bien, porque ya lo hablamos aquí. Cuando se trabaja en una producción es mucho trabajo, son horas y horas, y la persona que ve esto no entiende el tiempo y el trabajo que se requiere para que esa producción sea lo que la persona está viendo. ¿Qué los motiva a ustedes ¿Qué los motiva a hacer ese trabajo? Un video o un film es el arte más visto, es el arte con más interacción por parte de la gente en el siglo XX. Más que la pintura, la literatura, la escultura y el teatro, con lo que la gente más interactúa fue con los films, con el cine. Y hoy en día, si le preguntas a la gente qué programa de TV influenció la vida de ellos, se les hace difícil recordar. Pero si preguntas sobre un film, recuerdan los films que han visto en su infancia y los influenciaron. Entonces, ese lenguaje del film es una de las cosas más transformadoras que han sido inventadas hasta este momento. Así que yo le digo a la gente, tienes que aprender que son 100 años de historia, son 100 años de técnicas y teorías, ¿sabes? Eso es lo que me permite cambiar mi mensaje o algo que tengo que decir a la gente para poder llegar de una manera que ellos nunca lo olviden. Bueno, yo comparto la opinión de Mateus también. El video es una manera muy fácil de transmitir una idea, pero es mucho trabajo.
gastando tiempo, gastando dinero, gastando cabello negro, haciéndose blanco y todo eso. Es una forma muy buena de vender un producto que puede que demore una semana o más, pero el producto va a ser recordado por toda la vida. Años y años después la gente lo recordará. La gente hablará sobre eso. En la iglesia pasa eso. Tienen programas de televisión, filmes que fueron hechos en nuestra infancia, del regreso de Jesús, de la persecución. Eso nos marcó tanto que aún los recordamos. Yo creo que, como trabajé para la iglesia, en esa área, yo creo que hacer cosas en esa área para la iglesia es un desafío muy grande, porque de cierta forma es mucho más difícil que hacer cosas afuera de la iglesia, porque aquí tienes varias restricciones, tienes varias cosas, tienes varias ideas que se deben abordar, pero ¿cuál es la mejor forma de lograr esas ideas? ¿Cómo se hace llegar eso a la gente? ¿Cómo hago que una profecía difícil sea fácil de entender y que un chico de 14 años que lo ve le parezca bien? Eso para mí es un desafío, y ese desafío me empuja a investigar, a estudiar, a aplicarme más, a hacer más para la preproducción, a descubrir tecnologías, a conseguir el mensaje lo más accesible posible. La esperanza nació cuando Jesús nació. La esperanza nace cuando muere. La esperanza nace cuando Jesús regresa. Con la participación de... El mensaje de Navidad como nunca lo viste antes. Jesús nacido, Jesús muriendo, Jesús regresando. La esperanza nace. Mi motivación de ir en contra de la corriente en un canal de televisión que ha sido una pequeña fracción del presupuesto de las grandes emisoras de televisión en Brasil es el poder de Dios. Yo creo, por encima de todo, que Dios reservó para esta generación un milagro de la comunicación. ¿Cuál es la característica que un productor que trabaja para la iglesia debe tener? La noción de la misión. Pues cuando haces cosas para la iglesia, se necesita pensar que aquí puedes transformar la vida de una persona, que cambiará su vida completamente, porque creemos que existe un Dios, que cuando Él entra en nuestras vidas, el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas y nos transformamos. Por eso yo creo que tenemos hoy en la iglesia la formación de una generación de jóvenes que pueden ser competentes profesionales y dedicados a hacer lo que mejor saben hacer. Pero todo eso no vale nada si ese profesional no está en los brazos de Jesús. Yo quiero aprovechar para decirle a estos jóvenes que se entreguen en las manos de Dios, que todo lo que hagan sea para apresurar el regreso de Jesús. Leyendo de las páginas de la Biblia, podemos encontrar infinidad de argumentos, con historias increíbles de fe, superación, batallas y milagros. El comunicador adventista debe aprender sobre esas lecciones. Esos guiones pueden ser adaptados a la realidad que vivimos en estos días y pueden ser usados como una nueva forma de evangelizar e impactar.